Todos tenemos un lado chismoso y era hora de que llegara un podcast. Esto es La Casa del Desmadre con Isabel Rodríguez e Isabel M. Iglesias. Hola mis desmadrosos, los saluda su amiga María Isabel desde La Casa del Desmadre. Como siempre acompañada de mi hija aquí presente. Hola, soy Isabel M. Iglesias, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En el episodio pasado nos quedamos hablando sobre el tema de las poquianchis, pero entonces empezó ya a poner su cantina, bueno, sí lo podemos definir como cantina. Sí, esa ¿no? sí ya era cantina. Como ya tenían la enseñanza de su hermana María del Carmen, que ya llevaba varios negocios, o sea, ya y varias parejas experta, también. Sí. Pero bueno, antes de eso, les quedamos de resolver varias dudas. ¿Cómo? No, ¿cómo cuáles eran? Yo dije, ¿cómo? Creí que estabas haciendo una pausa y le ibas a decir. ¿En qué gastó el dinero María de Jesús? María Luisa, María del Carmen y Delfina. Delfina agarró su parte de la herencia que le había dejado sus padres. Ajá, pero es que íbamos a resolver, primero ibas a poner las preguntas, perdón amigos, es que como que no se preparó para el de hoy. Íbamos a poner las preguntas que les quedaste de resolver en el episodio pasado. Sí, se las va a resolver en el transcurso aquí. Sí, pues, pero diles cuáles fueron esas preguntas para que se orienten, tal vez. ¿En qué gastó su herencia Delfina? Esa era una de las primeras preguntas. La herencia puso un burdel. Me voy a ir así. Voy a hacer pequeños bloques. Ajá. Puso un burdel. Más bien una cantina. Y ahí mismo dijo, bueno, le pongo un burdel a ver si me da resultados, porque ella ya sabía que la cantina sí daba buenos resultados. Y el burdel lo puso. Y sorpresa, sí le fue yendo bien. ¿Tú qué te imaginas por un burdel? O por prostitución ahí en la cantina. Un lugar donde había prostitución. En una cantina. Sí. ¿Te imaginas que había habitaciones con camas? Sí, no, digo, para una prostitución no creo que en la silla donde estuvieses. Equivocación. ¿Entonces? Había petates. O sea, no se llegaba todavía a eso, a camas, a grandes lujos. No. O sea que estabas en un petate. Si te ibas a echar tu noche de pasión, era en un petate. En un petate. Okay. Pero aún así le fue muy bien en poner esa cantina con prostíbulo. Sí le fue bien. Y entonces, al irle bien, llamó a sus hermanas. ¿Qué les dijo? Vénganse, me está yendo muy bien. Las llamó para que trabajaran con ella. Pero como les hacían falta pupilas, estas se fueron a conseguir pupilas. ¿Saben lo que hacían ellas para conseguir esas pupilas? Se iban. Mira, lo único que nos quedó claro es que eran pupilas porque lo repetiste 3 veces, pero no supimos. Es para que pongan atención que eran pupilas. Se fueron a rancherías, a pueblitos, a ciudades, a conseguir muchachas que de entre los 12 y los 15 años, así de chiquita las conseguían, pero las conseguían con engaños. Iban a las casas de sus papás y les decían que si no las dejaban ir a trabajar de empleada doméstica, y ellas, como los papás las veían ¿cómo te diría? A la usanza de antes, con pañoleta, con suéter o con rebozo, vestidas de largo, no de fiesta, de faldas largas. Vestido Chanel. No, o sea, Dior. Señoras, y llegaban con el rosario. Sí, totalmente. Llegaban con rosario, o sea, tú las veías y decías, si son gente que les puedo confiar a mis hijas. Y entonces, como las personas con las que iban las poquianchis eran gente muy necesitada, les dejaban ir a sus niñas para que los ayudaran. Y como en ese momento las poquianchis les daban cierta cantidad para que se las soltaran, se iban con ellos. Gracias. Después de esta larga explicación, les iba a decir que esa voz que oyeron es de nuestro invitado especial. Así de que nada más que pues ya ven que se va dando la explicación. Digna Casa del Desmadre, pero el día de hoy tenemos un invitado
Saluda, voz misteriosa. Hola, ¿cómo están? Ay, qué voz. Yo sí me iba para allá a un burdel. Ahorita nos vamos. Pero, ay, ¿tú qué? ¿Quién te metió a ti? Entonces, ya que supimos que llegaban de largo, ¿de noche o de día? De largo. A todas horas, pero eran faldas largas. Yo me equivoqué al usar la palabra de largo, porque ahorita se entendería que iban muy elegantes, Sí. de vestido como para fiesta, y no. Ah. Era como se vestía la gente de antes. De falda larga. De falda larga. Manga larga. larga. Su rosario por una, para que fuera más creíble lo que iban a No, pro- no es a de que fuera proponerle. creíble, es que sí, ellas... No, sí, pero fíjate, bueno, sí, te iba a decir, no rezaban, pero no, sí rezaban, porque por el lado de su mamá eran muy católicas. Ok, entonces llegaban, les pedían a sus hijas para que trabajaran en acciones domésticas. Que si eran domésticas, después de todo, en el petate ahí a los de 12 a 15 años. Yo ya no sé qué era eso, pero bueno, entonces llegabas tú, pedías tu servicio y te mandaban a un cuarto, o ni siquiera era el cuarto, era ya un recoveco. No. Bueno, sí entraban al recoveco, Era pero un no de la casa. un cuartito así feo, pero no creas que las estrenaban a esas niñitas porque eran niñas, es un decir. No creas que su primera vez era con el cliente. Ah, ¿no? No, eran los mismos seguidores o empleados de Delfina. Uno por el que le decían se me fue el nombre, el verdugo. Se llamaba Salvador. Fíjense que Ay, qué ironías de la vida, sí, era el Salvador y era el que las verdugo. castigaba. Fíjense que Ok. todos ellos pasaban con la muchacha ay, ¿cómo lo puedo decir? A probar la Me da mercancía. pena. Bueno, todos, o sea, era una cosa atroz lo que les hacían a las muchachas. Su primera Pero había un sector donde gente de poder, de alto dinero, quería chavas nuevas, estrenarlas, o No. era que caiga quien caiga. Ahí sí no era de estreno. No sé por qué se las daban primero a estas personas que trabajaban con ellas mismas. Bueno, ¿no sería también que, imagínate, eres una de estas muchachas que te acaban de secuestrar, por decirlo de alguna manera, o te llevaron con falsas promesas con las poquianchis? Imagínate si estás en esta estrenada con un funcionario alto o algo, pues tal vez si le decías, oye, me secuestraron, ¿no? Tal vez de aquí que no venga su primera vez con ellos, sino como para que te vayas adaptando que esto es lo que te va a pasar y no hay vuelta atrás. Pues Además, en aquellos tiempos, una vez estrenado, por no darle otro nombre, ya perdías toda decencia, aunque te hubieran obligado. No era como hoy que decías, oye, es que yo no lo quise, fue una violación literalmente. En aquellos tiempos, aunque fuera violación, ya perdías el honor de tu familia. Sí. Y Delfina se llevó a vivir ahí a sus dos hermanas, a María Luisa y a María del Carmen. A María Luisa la puso a trabajar en la cocina, que la verdad no sé para qué si ni les daban de comer. Es la verdad. Y a María del Carmen, Ajá. a María del Carmen la puso en la caja. ¿En la del ataúd? No, en la caja registradora, porque llegaban a caja registradora. Igual Pero era ahí- muy buena para las matemáticas. No, es que ella sí, la verdad, esta María del Carmen sí llevaba todo apuntado porque ella sí estudió. Ella sí sabía hacer cuentas, sabía leer, Estudió bien escribir. bonito al gato. Sí, a lo mejor gracias a él aprendió todo eso, pero ella sí sabía hacer cuentas, por eso Delfina la tenía en la caja. Y en la caja, María del Carmen tenía su negocito, no sé si por ella misma o por parte de Delfina, de venderles a las muchachas rubores, pinturas, ropa, que también la mera verdad no sé para qué, si ni les pagaban. O sea, no sé con qué propósito. Es como el SAT, hay retención de impuestos, que luego te los devuelven y nunca llegan, pero es como la retención del SAT. Para siempre tenerlas ahí, disque endrogadas. Pero yo la verdad nunca les vi, ay, ni que yo hubiera vivido allá. Nunca les
pagaban. Con estas pláticas, amigos, de repente como que sí digo, ay, como que mi madre andaba allá. Igual y fue una de las pokeanchis. No, yo andaba pero como la mamá de ellas en el templo rezando. O sea, no andaba yo, ni los conocí de esos lugares. Insertar meme aquí. Ay, no. A lo mejor era un sentido de manipulación, ¿no? El darle al trabajador o a los muchachos que estaban ahí era un sentido de manipulación de si te quieres ir, esto te va a volver a pasar, ¿no? A lo mejor sí. Yo tengo una duda. Ellas manejaban un sentido de privilegio con una que otra Sí. prisionera ahí que les llamaban comadres. Y que estas gozaban de privilegios, entre comillas, porque sufrían lo mismo que las otras. Les daban un cacahuatito Les más, daban, tal vez. sí, un frijol más. Le ponían más agua a los frijoles. Pero el sentido era para más manipulación, porque esta mujer lo que hacía era ejercerle más violencia a las chavas para decir, ella lo está ejerciendo y nosotras somos puritanas. Yo pienso que así ha de haber sido. Exactamente como dijiste. ¿Nos podría repetir la pregunta, por favor? Sí, pero es más, hasta el hijo de Delfina, porque Delfina tenía un hijo. Porque lógico, ya para él. Pausen. A ver. ¿De dónde salió este hijo de Delfina? O sea, nos quedamos hasta María del Carmen con el gato que lo largó. Sí, pero para esto que ya pusieron su cantina, su burdel, lógico, no te estoy diciendo de un día o dos, pasó mucho tiempo. Y ellas abriendo más fuentes, porque... O abriendo otras cosas para tener el hijo. Pero si había, por ejemplo, en un tiempo hubo en Guanajuato, o en Guadalajara, se fue ella a poner un burdel en una feria. Y le fue tan bien. Sí. En ferias. Yo conozco las ferias, los puestos de las canicas, no un burdel. Había que escondidita, porque en Guanajuato, ahí sí era permitido la prostitución, la casa de prostitutas, pues en Guadalajara no, en Jalisco no. Entonces al lugar donde fue ella en una ocasión se vino, dicen que cargada de maletas de un dineral. Por eso fue poniendo, no te estoy hablando de una sola vez, fue poniendo más casas de prostitución, agrandando aquello. Sí, o sea, fueron más años, pero ya lo había puesto cuando tuvo al hijo. Mira, yo no vivía con ella, entonces yo no sé, nada más aparece un hijo que se llamaba Ramón, le decían el Tepolcate, algo así, pero me imagino, de ella no hay registro que te digan, es hijo de tal señor, o se casó con tal señor, no, nada más hay registro de que ella era amante de un capitán del ejército, creo, que ya había sido capitán, le decían el Águila, y él también se encargaba de cuidar a las muchachas, pero ese era amante de Delfina. Ahora su hijo, no sé, la verdad no sé su hijo de dónde, cuándo. Para esto de todos los salones de prostitución pasaron varios años, ¿verdad? Porque en el transcurso de esos años, quiero que sepas que más o menos en el 50, en el 49 más o menos muere María del Carmen. Ella muere en ese tiempo. Y entonces, imagínate cuánto tiempo pasó y desde cuándo tuvo Delfina a su hijo, que de eso no nos dice. Al Tepocatito. Al Tepocate. Entonces, bueno, ya. Perdón que haya interrumpido, no, pero te era decía una que, como dato, como no estaba permitido la prostitución en Jalisco, entonces ellas pagaban para que las protegiera, lógico, ¿verdad? El gobierno. México no somos siempre. Así. Los mismos de altos funcionarios iban ahí a la casa, les pagaban pues también con cariños, con amor. Y pero también así como había gente corrupta, había gente que no lo era.
¿verdad? Que eso les tocó también en mucho tiempo, que las querían quitar y estas no se dejaban, por eso se iban a otro lado. O sea, cambiaban de residencia dependiendo de cómo actuara la gente el que estaba a cargo en el gobierno. Sí. Okay. Y fíjate, una vez les dice, una de las hermanas les platica que vio a una que había estado ahí en el burdel, que es así, no sé por qué es así, pudo salir, sería en el tiempo que ya no las tenían tan presionadas o como las tenían, y que esa señora tenía una casa de prostitución, pero de alta alcurnia, que muy sofisticada. Pues era como el caso de Nacho el Terrible en Zamora, que estaba, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde él estaba? No, la señora que salió y puso su casa de citas. La Bella. La Bella, o sea, como la Bella, que también cubre como estos mismos estereotipos de alguien religioso que estaba muy metido en todo el catolicismo, pero que a la vez tenía su casa de citas pública. Y así llegaron, la vieron, qué bonito tenía, y trataron de copiar la casa. Ella ya era decente. Y trataron de copiarle, pero no, ella no. La mera verdad, físicamente, así como se ve en todos los reportajes, cuando las agarraron presas, no eran unas señoras, te digo, con rebozo, con pañoletos, o sea, nada que ver con las se me fue la palabra sofisticación. Esa era la palabra. Que ver. Okay. Ella, te digo, eso no les funcionó a ellas. Pero en cierto momento andaban tras el hijo de Delfina. El Tepocate. Andaban tras él. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Tepocate? Mira, el Tepocate era contrabandista. ¿Quién no era él? Manejaba también a las muchachas de ahí del prostíbulo. Igual las trataba bien mal, pero igual a algunas las defendía porque eran las que él más quería, a lo mejor. Ok, aquí me voy a meter con otra historia. A ver. Que funciona bajo los mismos efectos, pero es también de México, pero de otros años. Esta era una casa de citas, un hotel, que la mamá había comprado y tenía un hijo. Entonces este hijo era el encargado de vigilar cada habitación y ella era la encargada de administrar el motelito que servía para toda la prostitución. ¿Sabías eso? En México. Fíjate. Sí. Emprendedores. Y de familia, negocio familiar, literalmente. Hay que poner un negocio así. Bueno, pero en fin, entonces. No, y mira, y su hijo, cada vez que el hijo como se iba a contrabandear, pues lógico, a Estados Unidos y luego regresaba, Delfina como lo quería muchísimo, se ponía bien feliz cuando llegaba. Y él cuando llegaba y veía que la tenían en castigo a una que era su preferida de él, no, pues se enojaba con su mamá, iba y la sacaba de las mazmorras, de allá de donde la tenían pobrecita, con aquellos castigos que les daban horribles. ¿Nos puedes explicar algunos de estos castigos? Mira, unos de los castigos eran estos, por eso les dije yo en el otro video, que así me los pusieron a mí sin estar con las poquianchis. Cuando yo estaba en la escuela, en 2 escuelas particulares, eran los mismos castigos. Las ponían de rodillas y en cada mano una piedra y en la cabeza también. A mí nada más la de la cabeza no, pero en cada mano me ponían una piedra. ¿Vas a creer que me daban los mismos castigos que las poquianchis? ¿Quién sabe qué estarías haciendo? Diría tu mamá. Yo era buena. Otro de los castigos eran a un palo le ponían clavos y con eso les arrancaban así la carne. Ahora, ¿quién ejercía los castigos? El verdugo, que era su salvador. ¿Qué Rocío oye eso? El verdugo, que era su salvador. Ok, pero a veces generaban riñas, ¿no? Entre ellas generaban riñas con las otras mujeres para que ellas mismas se pelearan y llegaran a cometer homicidios. Es que ¿sabes qué hacía Delfina? Como ellas nada más decían si alguna de ellas se portó mal o no hizo lo que ellas les mandaron, les decían a la otra, pégale, vuélvele, y si no a ti te van a pegar las otras. Entonces a fuercitas, había 2 hermanas ahí, que una de las hermanas prefirió
casi matarla a golpes a la otra de verla sufrir. Entonces sí, las amenazaban que si no hacían lo que ellas decían, a ellas les iban a hacer lo mismo. Pero no las poquianches, ellas se lavaban las manos y ellas no hacían nada. Y fíjense, y ese era el castigo. Ahora, cuando llegaban a los 25 años las muchachas, hagan de cuenta que ya no servían para nada. Era tu edad de retiro. Ya. 25 ya te puedes ir. Ya, se puede decir, pero ellas no se podían ir. Adivinen qué les hacían. ¿Qué? Todos los días les daban unas palizas, pero palizas. Y ellas ya de a tiro cuando no aguantaban, porque era día tras día tras día. Cuando ya no aguantaban, el verdugo, que era su salvador, la llevaba a que cavaran un agujero. Y ahí las enterraban vivas. Después de golpiza tras golpiza. A tus 25 años, mira, te vamos a dar tu pensión. Y tu pensión es una madrina diaria. Noto, sí. Y tu recompensa en grande cuando se tramitó fue: te enterramos viva. ¿Cómo de que no? Así era una es tu cosa promoción. horrible, horrible. Aparte de que las tenían muertas de hambre. Porque por tantos cambios que hicieron, porque la policía ya andaba atrás de ella. Les clausuraron, no les he platicado, cuando se fueron tras el tepocate, el tepo, fueron a agarrarlo. Tepocatín. Nuestro tepocatín. Pero entonces sale él de la cantina, les dispara unos tragos a los agentes, porque Yo dije, ¿a quién le disparó unos tragos? En la pistola salió el trago. Unos alipuses, porque esto ya lo estaban cazando. Pero lo estaban cazando porque, les digo, él era contrabandista. Entonces, ¿dónde? Ese se enoja, se sale de la cantina, los siguen los agentes, se hace una riña afuera y lo matan al tepocate. Y se nos murió el tepocatín. Se nos murió. Entonces Delfina estaba tan triste, pero a la vez tan enojada, que cuentan que ella mandó pagar sicarios para que mataran a todos esos que habían matado a Tú su hijo. como mamá, haciendo este papel de Delfina, que ves que mataron a tu hijo, ¿cómo habrías reaccionado? Primero lloro. A ver, ¿cómo? Pero Después me desmayo. ¿Cómo actuaría? Que yo haga la escena. Se murió. Se murió. ¿Delfina? No, ahí me desmayo. ¿Pero tomaría venganza? Sí. Ay, qué feo, de verdad. Pero sí. ¿O qué digo que no? No, su sentir. Ay, yo siento que sí. No, yo siento que sí, pero no, ojalá que Y si pasara lo mismo, pero con su hija. No, con ella. Conmigo no. Chiste local, amigos. Es un chiste local, porque aquí la persona que está siempre voz me está misteriosa. diciendo, me está... Ya va a contar sus intimidades. No, bueno, a la hasta ahí cámara. me quedo. Pero Y que bueno, matan entonces, al Tepo. Nos mataron al Tepocatín. ¿Qué pasó después? Bueno, fue tanta la amargura de ella Ujú. y tanta la tristeza que ¿qué creen que hizo? ¿Qué? Las obligó, como a nosotros, a vestirse de negro siempre. ¿Qué culpa tenían las pobres muchachas? ¿El motor? Pero a mí se me hace que de hecho aquí me ahorro una lana. Y como ya en ese tiempo ya no vivía María del Carmen, Ujú. ya había muerto. Entonces, A ver, pero entonces si María del Carmen llevaba las finanzas del lugar, cuando muere ella, ¿a quién le quedan estas finanzas? mira, a nadie. María del Carmen, como les decía, yo no sé si el negocio era de ella, el venderles cosas, no sé, o si era de Delfina, pero como Delfina no sabía leer ni escribir, entonces todo llevaba María del Carmen. Entonces cuando muere María del Carmen, Delfina se agarra viendo los libros, pero la verdad es que no sabía leer. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, les perdono la deuda, bien buena gente. Les perdono la deuda, pero lo van a pagar
con que todos los días tenemos que rezar, porque católicas eran católicas, y las obligó a que también todos los días tenían que rezar para que Dios ayudara no a María del Carmen, a su hijo, Okay. Pero entonces, si ellas eran González Valenzuela, Torres Valenzuela, ¿por qué las Poquianchis? ¿De dónde viene este nombre? Mira, las Poquianchis fue porque en una ocasión, ellas andaban buscando un local más grande porque se fueron expandiendo. Ajá. Y buscaron un local y un señor que era oculista, bueno, una persona que era oculista, les vendió su casa. En su casa él tenía su negocio que se llamaba El Poquianchis. Entonces ellas le compran ese negocio, ponen su burdel, su cantina, y lo llaman, vuelven a repetir el nombre de otro burdel que tenían, el Guadalajara, era la Barca de Oro. Bueno, independientemente una cosa u otra, no me acuerdo. Y no les funciona, porque toda la gente como referencia decía el Poquianchis, y a ellas les empezaron a decir las Poquianchis. De ahí les viene el apodo de las Poquianchis, en referencia a que fueron a meterse a ese lugar. Estás muy contenta, digo, muy alegre, muy divertida, ¿verdad, amiga? Estoy relajada. Bueno, pero ya te digo. Entonces de ahí viene el nombre. Ajá. De todo lo que dices. Ok, entonces cuando ya se murió el Tepocate, se murió nuestro Tepocatín, entonces ya también se murió María del Carmen, queda Delfina, quedan sus otras hermanas. ¿Qué es lo que prosigue? Después de que matan al Tepo, le cierran esa casa. Okay. Pero se la cierra el gobierno pensando que la riña había sido adentro de la cantina, y van y le cierran la cantina, la clausuran. Pero la clausuran con todas las jóvenes adentro. Entonces estas pues las empiezan a sacar por la parte de atrás, y ya para eso creo que ya estaban, una de sus hermanas les había dicho que porque no compraban un rancho. Bueno, no era precisamente un rancho, ellas fincaron ahí unas cuartitos, pero era un lugar que se llamaba El Ángel, así el lugar. Yo creo exterminador, porque El Ángel, fíjate qué cosa, les fue a tocar el rancho El Ángel. Con su Salvador, ¿qué se podía esperar ahí? Y en base a eso, pues esta como Delfina que los papeles y que ella pagaba, pero pues ¿qué te ganas? Les pagaba a unos, pero había otros que a ella no les pagaba eso, y esos eran los que andaban, ¿no? Y no está permitido, y le vamos a cerrar, y no abrir burdeles. Pero ¿dónde se las llevan? Las sacan a todas por la parte de atrás y se las llevan a ese rancho. En ese rancho las tienen encerradas, pasó tiempo que no trabajaban, encerradas ahí muriéndose de hambre, así, literal, muriéndose de hambre. Que dicen, porque se escapó una, ahorita les voy a decir por qué, dicen que les daban de verdad, como sale en una película, que un costal, a veces no había más que un costal de puros cacahuates. Imagínense comer puro cacahuate y luego a rato agua, se inflaba, que pues se morían, algunas se llegó a morir así, y no les daban nada de comer, de por sí les daban una vez al día. Imagínense ya que ya no tenían entrada de dinero, y unos castigos ahí eran los peores castigos. ¿Por qué? Porque ahí es donde te digo que les daban todavía con el palo, con los clavos, y todavía las echaban a la fosa. Ahí ellas mismas vivas las enterraban. Ahora, varias que salieron embarazadas, porque para aquellos tiempos, ¿tú crees que se iban a cuidar? Salían embarazadas. Las que ya estaban o que eran de su contentillo de las Poquianchis, las dejaban que acabara su embarazo. Pero ya que acababa el embarazo, mataban a los fetos. Ellas no, siempre ponían a las muchachas, otras, a las jóvenes. Algo otras nada más, también dijeron que se encontraron ya después, porque ahí es donde se escapa una de las muchachas. Logra escaparse, porque había habido muchos intentos de que se escaparan, pero siempre las agarraban.
Pero esa vez logra escaparse una y logra, bendito sea Dios, llegar con una gente que no era corrupta. Y llegan al rancho y es cuando salvan a todas las que estaban ahí. Se encuentran se encontraron con 91 personas muertas. Se cree que fueron 91, pero se cree que llegaron a los 150. Fíjate, fue un montonal. Ahí se fueron todos los papás de las muchachas hasta entonces supieron dónde estaban y fueron pues a reunirse con las que vete a saber las que quedaban vivas. Ok. A todas las agarran, primero agarran a las poquianchis y se las llevan y a los hombres. Pero después, las que fueron las víctimas se vuelven ahora también las victimarias, las culpables. Ya, se vuelven también culpables y las meten también a la cárcel. Pero les dan a las poquianchis, cuando menos les dan 40 años, que no los cumplieron. Porque esta María Luisa murió ahí de cáncer. Okay. Y Delfina, Delfina tuvo la muerte más fea, como era yo creo la más mala. No quiero desmerecer a las otras, pero creo que ella fue la más mala. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? Dicen que en su celda estaban arreglando unos albañiles porque se goteaba. Y estaban arreglando una vez, estaban arreglando las goteras. Pero como Delfina, yo creo les entraba ya el delirio, no sé qué, gritaba mucho y se ponía que nadie fue la histérica. Y que una vez se asomó por ahí un albañil y donde al asomarse tenía un bote de mezcla y dicen que le cayó en la cabeza. Y a los poquitos días se murió. Dios, que su muerte fue bien fea. Y la que sí purgó una condena como de 27 años fue María de Jesús. Pero ella salió y se casó y vivió feliz. Y ella sí, no sé, murió relativamente hace poco, relativamente. Okay. Así es de que esa fue la historia de las poquianchis. Qué feo. Algo escalofriante que ya está, bueno, forma parte de las leyendas de México. Ajá. Como tal. Pero imagínense ser parte de esta familia tan rara, sí. Lo que habría sido. Y quiero decirles, es una leyenda, pero a mí que me tocó vivirla y Vivirla de lejos. Vivirla de lejos. Okay. Y ya cuando había pasado un tiempecito, que a mí todavía me asustaba, me asustaba, fue porque yo no comprendía que esas que salían en los periódicos se anduvieran robando a las señoras y todavía entraba pánico porque sí decías, a lo mejor haciéndose pasar por esas van a seguir robando. O sea que sí no me pasó ser tan leyenda. Sí será cierto lo que pasó, sí pasó, ¿verdad? Así es de que eso fue todo lo que aprendí de las poquianchis, lo que me quedó desde que estaba chica. Todo lo que pasó, reviví todo lo que pasó desde que yo estaba chiquilla. Bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Nos vemos el siguiente episodio. Aquí, no el sábado. Ya vamos a retomar nuestro sábado, porque lo cambiamos al domingo por el Día del Padre. Pero nuestro sábado a las 6 de la tarde. Recuerden, amigos, que cuando la fuerza mengua, cuando la fuerza mengua... La saqué antes. Es que cuando tú dices, cuando la fuerza mengua... Y te trabaste. Toma 2. Recuerden que cuando la fuerza mengua, queda la lengua. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos.